Muy buenas tardes a todos. Estamos aquí en este curso que se llama Curso Bíblico del Reino de Dios, como usted ve en su pantalla. Estamos en el módulo 2 de este curso. Vamos muy bien, por la gracia de Dios, cumpliendo cada clase con lo previsto. Estamos cumpliendo cada semana con la clase prevista, ni aún las dificultades que hemos tenido, inclusive las dificultades técnicas como las que tenemos esta semana, nos han detenido y hemos improvisado una pantalla. Miren qué pantalla hemos improvisado con el PowerPoint allí y con la imagen de la cámara también. Así que nada nos ha detenido hasta este momento en que nos hemos propuesto estudiar esta materia, este módulo, este segundo módulo del curso bíblico del Reino de Dios. Es lo que nos hemos propuesto y es lo que estamos haciendo por la inmensa gracia de nuestro Señor. El texto lema sigue siendo para todo el curso, Hechos capítulo 17, versículo 11, donde siempre yo los estimulo a que no solamente reciban la enseñanza con toda solicitud, como dice allí en su pantalla, sino que escudriñen cada día las Escrituras para ver si estas cosas que les estamos enseñando desde la facultad bíblica son así. Es muy importante escudriñar las Sagradas Escrituras porque la verdad se encuentra allí. Yeshua decía: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y lo decía por una razón muy simple. Mientras que él decía estas palabras, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí, los escribas y fariseos que lo estaban escuchando decían: pero nosotros sabemos que vamos al Padre a través de la Torá. Y nosotros sabemos que el camino es la Torá. Y sabemos que la verdad es la Torá. Y sabemos que la vida es la Torá. Lo que le estaba diciendo nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo, era: yo soy la Torá hecha carne. Y ese es el valor que tienen las Sagradas Escrituras para nosotros. Si a veces por determinadas circunstancias pensamos, que esto que tenemos aquí es simple libro, es nada más un libro. Yo les quiero decir hoy que no es nada más que un libro. Esto es, por supuesto, lo material, lo físico. Claro que sí, es un libro, lo material, pero el contenido es espiritual. La Escritura dice, y después búsquenlo en la concordancia, que aún la Torá es espiritual. Ustedes lo van a ver en la concordancia, cuando lo busquen van a buscar la ley. La ley es espiritual. Pero ustedes ya saben que lo que se traduce como ley en nuestra versión de las Sagradas Escrituras, la Reina Valera del 60, que es la que nosotros usamos para estudiar, lo que se traduce como ley en realidad es Torá. Entonces la Escritura nos enseña que la Torá es espiritual. Entonces Jesucristo lo que estaba diciendo es: yo soy la Torá hecha carne, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la encarnación de la palabra de Yahweh, la palabra de Yahweh hecha carne. Yo soy la imagen visible de Yahweh porque yo soy la palabra de Yahweh encarnada. Yo soy la Torá hecha carne. Entonces, nunca menosprecien las Sagradas Escrituras. Siempre entiendan que la verdad, única verdad, se encuentra en las Sagradas Escrituras. Por eso, estas personas, además de recibir la palabra con toda solicitud, luego escudriñaban cada día las Escrituras para ver si las cosas que el rabino Shaul de Tarso, el apóstol Pablo de Tarso, les estaba enseñando. Entonces es muy importante
escudriñar, no quedarse solamente con esta lección. Es decir, bueno, ya cumplí, ya estuve el miércoles de 19:30 a 21 y ya cumplí con el requisito, de haber acompañado esta clase. No se quede con eso. Escudriñe las Escrituras, siga escudriñando a lo largo de la semana. La clase de hoy, como ustedes vieron en una pantalla inicial que puse como mientras hacía los ajustes que me fueron necesarios y que me surgieron cuando empecé a utilizar la computadora, pobrecita que se ha bancado muchos trajines, es que la clase número 12, que es esta, es que somos miembros de la familia de Dios y vamos a estudiar qué significa eso, ser miembros de la familia de Dios, para que entendamos perfectamente, porque ser miembro de la familia de Dios es lo que nos incluye en lo que nosotros llamamos la iglesia, la congregación, etc. Somos miembros de la familia de Dios y esto es el punto más importante de la membresía. Muchos piensan que lo más importante es ser miembros del cuerpo de Cristo. Otros dicen, no, somos miembros del templo formado por piedras vivas para morada de Dios en el Espíritu. Y otros dicen, somos miembros de su pueblo. Y otros dicen, somos miembros de su quejilá o de su eclesía. Pero les digo, ser miembros de la familia de Dios es algo infinito, algo inescrutable, algo que no entra dentro del razonamiento, de la capacidad de razonar de un ser humano. Ser miembro de la familia de Dios. Y ese es el tema que vamos a desarrollar en esta clase. El texto que vamos a utilizar es justamente donde se nombra esta frase. En Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Extranjero tiene que ver con nacionalidad, advenedizo tiene que ver con intimidad, con amistad, con vínculo, con cosas en común, sino con ciudadanos de los santos. Con ciudadano tiene que ver con nacionalidad, pero fíjense después de la coma, dice, y miembros de la familia de Dios. Y este es el punto. Y miembros de la familia de Dios. Después dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces acá está hablando del templo santo para morada de Dios en el Espíritu. Y sigue el versículo 21 hablando de templo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces estamos hablando de varias figuras que se están representando en estos versículos, pero la que a nosotros nos convoca hoy y la que más llama la atención porque la más potente, la más fuerte, la más difícil de entender, que un ser humano tan finito, tan pequeño, tan diminuto, tan insignificante, pueda ser miembro de la familia de Dios. Y de eso se trata esta lección, ser miembro de la familia de Dios. Primero quiero explicarles de qué se trata esto, para después ir a una segunda parte y donde podamos establecer a las personas que se acercan a la congregación, a lo que nosotros hemos llamado en otras lecciones los simpatizantes o los seguidores. Me gustaría que les podamos expresar y explicar cuáles son las cosas positivas de pertenecer a la familia de Dios. ¿Cuáles son los beneficios
de pertenecer a la familia de hoy en día, que se están buscando beneficios para todo. Salió en uno de los diarios, no sé cuál de todos, un gráfico de barras donde comparaba las inversiones, los resultados de las inversiones durante los meses transcurridos en este año. Y cada barra era un tipo de inversión. En Argentina hay multiplicidad de inversiones financieras. Yo sé que en todos los países hay multiplicidad de inversiones, pero no todas son financieras. Hay inversiones en empresas, inversiones en negocios, inversiones en inmuebles, inversiones de diferente naturaleza. En la Argentina no se comparan esas inversiones. En la Argentina sobreabundan las inversiones financieras y la mayoría de ellas, la mayoría diría casi todas, pero vamos a decir la mayoría de ellas, son inversiones en títulos del Estado, en deuda pública. Entonces, cada barra de ese código de barras representaba un tipo de inversión. Tanto el contado con liquidación, o los diferentes títulos públicos, o el dólar oficial, o el dólar marginal, o lo que sea. Y veía eso, y me asombraba. Y me asombraba de ver las inversiones, ¿no? Las inversiones. Ahora, ver las inversiones en el mundo, las inversiones de capital, asombra. Yo estoy hablando de beneficio. ¿Por qué? Porque las inversiones se miden en función del beneficio que otorga al inversor. Por eso hay conceptos económicos que son, por ejemplo, la maximización del beneficio. Todos tienden a la maximización del beneficio, por eso hacen ese tipo de gráficos para ver con qué se hubiera maximizado el beneficio. El ser humano hoy está programado de esa manera y busca el beneficio en todo lo que hace y en todo lo que emprende, en todo lo que hace, en todo lo que decide, busca maximizar el beneficio. Y yo quiero que con esta lección podamos demostrarle a quien sea que lo pregunte, a quien sea que tenga la duda, la inseguridad, la curiosidad, cuáles son los beneficios de pertenecer a la familia de Dios. Eso va a ser la última parte de esta lección. Entonces vamos a pesar de que tenemos 10 minutos de margen, que son los 10 minutos que perdimos al principio, vamos a darle una continuidad a esta clase. Ustedes vieron que en el versículo 19 se nos está hablando de que ya no somos extranjeros en relación con el pueblo de Dios, a quienes también los llama santos, ¿se dieron cuenta? Es decir, el pueblo de Dios son apartados para Dios, pero también se los llama familia de Dios. Entonces sabemos que, como dicen los versículos 20 al 22, somos un templo santo en el Señor, edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y que los cimientos que sostienen a la iglesia son las palabras de los apóstoles y las palabras de los profetas, pero la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. Podemos aprender entonces que cada día debemos ser edificados sobre este fundamento de los apóstoles y los profetas, lo cual no es ni más ni menos que cada día debemos ser edificados sobre el conocimiento de las Sagradas Escrituras. También sabemos que somos, hemos estudiado en otras lecciones, el cuerpo de Cristo, hace un rato lo mencionamos, y todos miembros los unos de los otros, como dice Romanos 12, versículo 4, pues que dice que de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función,
así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces, hay un pasaje en las Escrituras que está allí en Efesios capítulo 4 que combina las dos figuras anteriores. Siempre leemos Efesios 4:11, pero vamos a empezar ahí, vamos a leer los versículos que siguen y van a notar cómo se combinan las figuras que hemos utilizado hasta ahora. Dice que Yahshua mismo, Jesucristo mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O es edificación o es crecimiento. Si es edificación es de un edificio, o sea, del templo. Y si es cuerpo de Cristo no es edificación, es crecimiento. ¿Se dan cuenta? Empieza a combinar, a mezclar las dos figuras que hablábamos antes. Edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, o sea, a creer lo mismo, y del conocimiento del Hijo de Dios, o sea, conocerlo plenamente, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿ven? A conocerlo plenamente, 100%. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que está hablando del cuerpo, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento y vuelve otra vez a usar una palabra de construcción, para ir edificándose en amor. O sea, estos versículos combinan las dos figuras que nosotros hemos mencionado con anterioridad en relación a nosotros como miembros de la congregación de Yahweh, como miembros de la congregación de Dios, en cuanto a la figura de templo y en cuanto a la figura de cuerpo. Sin embargo, el tema más profundo y más impactante es ser miembros de la familia de Dios. Entonces, lo que leíamos en Efesios 4:11 y siguientes significa que los pastores, empecemos en orden, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros están puestos por Jesús mismo, o por Jesucristo mismo, para continuar con la obra que Él hizo con sus propios discípulos. ¿Qué es lo que hizo Él? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que estuvo haciendo durante más de 4 años de ministerio terrenal. Exactamente eso. Perfeccionando a sus discípulos, perfeccionando a los apartados, a los santos, para la obra del ministerio, o sea, para que hagan ellos la obra del ministerio, porque Él sabía que 40 días después de su resurrección, Él iba a ascender, 10 días después de su ascensión, iba a descender sobre ellos el Espíritu del Padre, el Espíritu Santo, el Espíritu del Padre que habitó en el Hijo, iba a descender sobre sus discípulos para dar la Torá, las instrucciones de Dios en su mente, escribirla en su corazón, para que al abrir de su boca pudieran ser testigos del Evangelio de Cristo, testigos de Cristo y testigos de la resurrección de Cristo. Entonces, ese testimonio no fue ni más ni menos que poner en obra el perfeccionamiento que Yahshua había hecho con ellos. Hemos visto en Efesios 2:20 que la edificación es sobre el conocimiento de la palabra de Dios. Lo remarco porque no se lo pueden olvidar. La edificación es sobre el conocimiento. Algunos dicen, no, pero a mí el Espíritu es el que me revela. El Espíritu no te revela. No te revela lo que no estudiaste, lo que no leíste. No
Esto no se trata de magia, esto no se trata de esoterismo, esto se trata de que tenés que estudiar, tenés que conocer la palabra para que el Espíritu la haga revelación en tu ser. La haga revelación. Tenés que conocer la palabra para que el Espíritu la escriba en tu mente, la dé en tu mente, la escriba en tu corazón, la revele a tu vida. Entonces, siempre la edificación de nosotros individualmente y de la iglesia en conjunto es en el conocimiento de la palabra de Dios. Pero ese cuerpo que se va formando recibe su crecimiento a través de todos los miembros. Recibe su crecimiento a través de todos los miembros. Y ese todos es algo que hay que subrayar. Recibe su crecimiento a través de todos los miembros, que unidos entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada uno de ellos, se van ayudando mutuamente y se van edificando mutuamente. Entonces, vemos entonces que somos un edificio templo, no es cualquier edificio, es la palabra para casa y para templo original, por ejemplo la que se usa en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, es diferente la palabra que se usa para una casa de familia que la que se usa para el templo de Jerusalén. Son dos palabras diferentes. De analizar esas palabras en los originales, nos damos cuenta de que ellos estuvieron esperando 10 días más, ¿no? Después de la ascensión de Yahshua, esperando 10 días más en una casa, en Jerusalén, en una casa. Estuvieron esperando 10 días más, como les dijo el Señor, esperen hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo, el Ruach. Y bueno, perfecto, pero cuando habla de casa en Hechos capítulo 2, la palabra que utiliza ya no es la misma. Ya no es la misma. Entonces, el Espíritu Santo no descendió en la casa donde ellos estaban esperando. Probablemente esa casa haya sido la casa donde Yahshua compartió la última cena con ellos, o con los 12 de ellos, porque había 120 en el aposento alto. Es probable que ese aposento alto sea el mismo donde Yahshua compartió la última cena con los 12. Lo concreto es que ahí esperaron, ahí estudiaron las Escrituras, ahí oraron, ahí nombraron al sucesor de Judas, todo lo que ustedes leen que pasó en ese aposento alto esos 10 días. Pero cuando habla de que descendió el Espíritu Santo y habla que la casa se llenó, está hablando de otra palabra, y esa palabra es templo, es el templo, es la casa del Señor, es el templo de Jerusalén, y tiene su lógica porque de otra manera todos los que estaban ahí, que habían venido para la fiesta de Pentecostés, no los hubieran escuchado hablar cada uno en su propia lengua, en su propio idioma. Los escucharon hablar cada uno en su propia lengua porque ese evento, ese nuevo Shavuot, ese nuevo Pentecostés, ese nuevo Sinaí se produjo en la casa del Señor. Siempre. El Sinaí representa la presencia del Señor, luego la presencia del Señor del Sinaí se traslada al tabernáculo y los acompaña desde el lugar santísimo del tabernáculo, manifestándose a través de la nube de día y la columna de fuego de noche, pero es la misma presencia del Sinaí trasladada al tabernáculo, va con ellos durante la travesía del desierto y los primeros años de la tierra prometida, hasta que
Salomón construye el templo y en el lugar santísimo pone el arca del pacto y la presencia es representada, se establece en ese lugar. Entonces, Dios se manifiesta en el lugar que Él dice que se va a manifestar, no donde nosotros queremos y no como nosotros queremos. Entonces ese segundo Pentecostés sucedió donde estaba la representación de su presencia. Y ustedes podrían decirme, bueno, si ahí estaba su presencia, en ese templo de Jerusalén, ¿por qué fue necesario que descendiera el Espíritu Santo? Fue necesario que descendiera el Espíritu Santo porque Dios es perfecto y su sabiduría es perfecta. Y no podía suceder lo que sucedía durante el desierto, desde el lugar santísimo en el tabernáculo, desde el arca. Dios hablaba desde el arca con Moisés, y después esa arca fue trasladada al templo que construyó Salomón en el monte del templo en Jerusalén. Sin embargo, el segundo templo no tuvo nunca el arca del pacto. Miren qué interesante. El segundo templo nunca tuvo el arca del pacto en el lugar santísimo. Nunca tuvo la presencia de Dios en el lugar santísimo. No estaba el arca del pacto en el segundo templo. Pero sí estaba la casa, pero no la presencia. Por eso, estando en la casa, descendieron sobre ella, hubo como un viento recio, el ruido de un viento recio. Muchos dicen, un viento recio. No hubo un viento recio. No hubo ningún viento. Hubo un sonido como hubo en el Sinaí. Un sonido como de un viento recio, y se repartieron como lenguas de fuego, el mismo fuego del Sinaí. Bajó la presencia y los llenó la presencia de Yahweh en la casa de Yahweh, solamente que la casa quedó vacía de la presencia a partir de la construcción del segundo templo, porque ya el arca del pacto no estuvo allí. Entonces ahora la casa comenzaron a ser los miembros del cuerpo de Cristo. Por eso la relación de miembros y casa. La casa empezó a ser la congregación de los santos, de los apartados. La casa comenzó a ser la familia de Dios. Y donde quiera que esté la casa, está la presencia de Dios. Donde quiera que esté el cuerpo, está la presencia de Dios a través del Ruach, del Espíritu. Donde quiera que esté la casa, está la familia, la familia de Dios, está el Espíritu, está la presencia. Por eso es importante las palabras de Yahshua y entenderlas cuando dice, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio. ¿Por qué dijo eso? Muchos dicen, no, porque... No, yo le voy a decir por qué dijo eso. Porque donde está la casa, en medio de ellos está la presencia. Donde está el templo, la casa, las piedras vivas, 2 o 3 piedras vivas, como mínimo, en medio de ellos está la presencia. Donde están los miembros del cuerpo, está la presencia. Donde está la familia de Dios, está la presencia. ¿Ven cómo se trasladó? ¿Ven cómo cuando Yahshua entregó su espíritu, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, quedó al descubierto a la vista de todo el pueblo, de que allí en el lugar santísimo no estaba el arca, por lo tanto no estaba la presencia, y que ahora la presencia seguiría a la casa espiritual formada por piedras vivas, y donde está la casa está la presencia. Muy bien, dicho esto, yo vengo enseñando esto con insistencia. Hoy les he aportado algunos elementos más, algunas revelaciones más para la mayoría de ustedes, para que tomen esta punta y lo escudriñen un poco más, porque la idea es que escudriñen. Pero lo que yo he venido transmitiendo y aún continúo enseñando con insistencia es esto, que somos miembros de la familia de Dios. Yo lo he insistido mucho con esto,
para que podamos entender cómo funciona una reunión congregacional y para que podamos entender que el funcionamiento de una reunión congregacional está tomado del funcionamiento de nuestra propia familia. ¿Cuál es nuestra propia familia? Nosotros como sacerdotes, el hombre, la esposa como la que trae la luz a la casa y los hijos alrededor de la mesa, siendo bendecidos por el sacerdote, tanto la esposa como los hijos. El funcionamiento de una cena familiar del día viernes a la noche, obviamente si es cena, o la cena familiar del día de reposo, que es el viernes a la noche, ese funcionamiento de familia es el funcionamiento que en la reunión congregacional de los discípulos, de los miembros de las piedras vivas, de los miembros del cuerpo de Cristo, es el funcionamiento que se traslada allí, no al revés. Ese se traslada allí. Por eso cuando me dicen, no hay, la cena familiar del día de reposo no es bíblica, es lo más bíblico que existe, porque lo que se describe en las Sagradas Escrituras como reunión congregacional, como reunión de la familia de Dios, no está ni más ni menos que tomada del modelo de la cena familiar del día de reposo. La cena familiar de la propia familia es lo que se tomó como modelo para la familia de Dios. Es muy importante esto porque tenemos que entender que Dios es nuestro Padre y nosotros somos hermanos los unos de los otros. Por eso Hebreos capítulo 2 versículo 11 dice que Yahshua mismo dice no se avergüenza de llamarlos hermanos. Aún Yahshua no se avergüenza de llamarnos hermanos. Hay un padre y hay hermanos alrededor de la mesa que es la familia de Dios. La manera que he utilizado para enseñar este principio bíblico de familia de fe, como dice Gálatas 6.10, en Gálatas 6.10 usted va a encontrar el concepto de familia de fe, la familia de la fe, dice Gálatas 6.10, después usted léalo. ¿Cómo lo he enseñado yo a lo largo de los últimos 25 años? Primero, practicarlo con los pastores de las iglesias locales que están relacionados espiritualmente conmigo, lo he practicado con ellos, y que a su vez, en segundo lugar, los pastores que lo han practicado conmigo, lo practiquen con cada una de las congregaciones locales bajo su cobertura, y que en tercer lugar, los miembros lo practiquen entre sí, porque el funcionamiento es práctico, el funcionamiento no es teórico, el funcionamiento no es una expresión de deseo, siempre el funcionamiento es práctico, se debe llevar a la práctica. Entonces, yo no quiero que quede ninguna duda de que cada uno de ustedes son mi familia, y que también son familias, los pastores, son familia de ustedes familia de los pastores con los otros pastores que están vinculados conmigo en una relación de paternidad espiritual, ya que la relación de paternidad espiritual que intento establecer, que estoy intentando desde hace 26 años para ser más preciso, esto que estoy intentando establecer y que muchos dicen haberlo aceptado, usted es mi padre espiritual, pero no lo practican. No lo practican. No lo practican, porque un hijo rinde cuentas al padre. Muestra lo que está haciendo y pide consejo. Entonces, no es una declamación de un sentimiento. Te abrazo porque sos mi papá. No. Si sos mi papá, te escucho, te pido consejo, te muestro lo que hago. Si voy a la escuela, te muestro mis boletines, mis notas, mis calificaciones, te pido consejo que tengo que hacer en esto, en aquello, papá guíame, papá orientame. Es la práctica, el vínculo puesto en práctica, no es la declamación. Yo cuento que me ha pasado alguna vez, tal vez, unas pocas veces, de alguien que cada vez que podía me decía, usted es mi padre espiritual, y aún lo decía delante de gente, Horacio es mi padre espiritual,
Y yo les digo una cosa, si no hay práctica, no hay un ejercicio de ese vínculo, es nada más que una declamación sentimental, es una expresión de sentimientos, no es una realidad. La realidad es tangible, la expresión de los sentimientos no es tangible, entra por una oreja y sale por la otra. Entonces, he visto como personas que lo han dicho tantas veces. Miren, hubo un pastor que durante más de 7 años, estuvo diciendo que yo era su padre espiritual, más de 7 años, y lo dijo infinidad de veces. Sin embargo, un día se le ocurrió que él ya no necesitaba padre porque ya tenía su iglesia, su congregación, y quería independizarse del padre, de rendir cuenta. Rendir cuenta fundamentalmente es lo que molesta porque requiere una disciplina. Entonces decidió independizarse. Y les aviso, ni siquiera me llamó para despedirse. Ni siquiera me llamó por teléfono para decirme chau. Chau en argentino, ¿no? Porque en italiano chau es cuando te reciben. En argentino chau es cuando te vas. Ni siquiera para decirme chau. En italiano addio. Ni siquiera para decirme addio. En inglés bye. Nada. Entonces, es muy importante esto de entender que la familia, si no funciona como familia, no es familia. Si no es una formalidad religiosa, y yo no intento establecer una formalidad religiosa, la paternidad espiritual para mí no es eso, no es para sacarle dinero a los pastores con la excusa de venderles una cobertura, sino que es una relación de afecto, una relación de cuidado mutuo, y yo me doy cuenta, ese aspecto también, quién me cuida, quién no me cuida, y quién se deja cuidar. No solamente de hijo a padre es el cuidado, no solamente de padre a hijo es el cuidado, sino también de hijo a padre, entendiendo además que cada pastor es el padre espiritual de los miembros de la congregación local, con lo que eso significa. ¿Qué significa? El cuidado de los pastores hacia los miembros de la congregación local, que en definitiva son sus hijos espirituales, pero también el cuidado de esos hijos espirituales hacia los pastores. Esto es así, es llevar a la práctica lo que sería una formalidad religiosa, un sentimiento, una expresión bella, poética, pero sin expresión en la realidad. Muchas veces nos preguntamos cuál es la razón por la que los pastores fracasan en el ejercicio de su función pastoral. Y yo les voy a decir por qué muchas veces fracasan los pastores. Porque no tienen un corazón de padre. Porque no tienen un corazón de padre hacia todos y cada uno de los miembros de la congregación. Cuando un pastor los empieza a ver como los miembros de la congregación, como los que vienen, los que asisten, los que ponen el diezmo, lo que ustedes quieran, pero no tienen un verdadero corazón de padre hacia todos y cada uno de los miembros de la congregación, eso lo lleva a un fracaso. Los padres espirituales además les abren a sus hijos no solamente la fuente del conocimiento de la palabra de Dios, sino también su corazón, su propia familia de la carne. Los hijos deben saber fehacientemente que un verdadero padre espiritual los considera literalmente como parte de su familia. Así considera un padre espiritual a sus hijos espirituales. Los considera literalmente como parte de su familia. ¿O no es lo que hacía Yeshua? ¿No es lo que hacía Jesucristo con sus discípulos, con sus hijos espirituales? Mateo 12:49 les va a decir, y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. ¿Los consideraba o no los consideraba su propia familia? Pero fundamentalmente, tampoco debe quedar duda de que ustedes son familia los unos de los otros. Y a veces les cuesta menos vincularse conmigo, a quienes dicen ser mis hijos espirituales, que vincularse entre ellos. Y esto es algo que debemos recuperar. No solamente el vínculo conmigo como padre espiritual, sino el vínculo de los pastores entre sí, como hermanos, como miembros de la misma familia. Van entendiendo la profundidad de esta lección. Por eso les dije una lección muy profunda.
porque debemos cambiar el vínculo religioso por un verdadero vínculo de familia. Debemos establecer vínculos de familia los unos con los otros, como enseñan las Escrituras. 1 Corintios 12:26 le dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Además, debemos tener siempre, siempre, siempre presente que la figura que mejor simboliza a una familia es la mesa familiar, alrededor de la cual se reúne toda la familia para compartir. Tomadas como un todo, las reuniones congregacionales neotestamentarias eran reuniones donde asistían semanalmente los hermanos y tenían un claro propósito central. ¿Cuál era el propósito central? La participación de la mesa del Señor y la celebración de la cena del Señor. Ahora, en la participación de la mesa del Señor, hemos dicho ya muchas veces, se reunían los adoradores, cumpliendo lo que le dice Yahshua a la mujer samaritana, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y en esa reunión congregacional de los discípulos, de los miembros, de la familia de Dios, obviamente, con la centralidad de Jesucristo, representada por la cena del Señor, se ponían en práctica todo el desarrollo de las actividades congregacionales familiares alrededor de la mesa. Se ponían en práctica todas esas actividades. ¿Cuáles eran esas actividades? Primero, el canto congregacional. Tanto que nosotros insistimos con el canto congregacional, pero claro que sí, está muy bien el canto congregacional. Porque yo a veces les he preguntado en alguna iglesia, ¿ustedes qué me dicen? ¿Jesucristo cantaba o no cantaba? Me dice, no, pastor, ¿cómo va a cantar? Sí cantaba. Mateo 26:30, Marcos 14:26 dice que cantaba. Dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. O sea, el canto congregacional alrededor de la mesa de Yahshua era un aspecto importante. Por lo tanto, nuestras reuniones congregacionales tienen que ser un aspecto importante de la adoración. Segundo, el ofrendar. Y tercero, las oraciones congregacionales. Cuarto, la enseñanza de la palabra de Dios. Miren cuántas cosas que se pueden hacer alrededor de la mesa del Señor, teniendo a Él como centro, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre. Ahí les pongo los 4 puntos. Quinto, el ejercicio de los dones que el Espíritu Santo reparte entre los miembros. Hacía el ejercicio de los dones espirituales que el Espíritu Santo repartía entre los miembros. Dice 1 Corintios 14, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. Procurad abundar en ellos. Ay, no, pero yo soy muy humilde. No quiero ni que me noten en la reunión congregacional. Me siento al final de todo, porque dice que no hay que sentarse en los primeros lugares en las congregaciones. Me siento al final de todo, me callo la boca. No hablo en toda la reunión porque soy muy humilde. Estás desobedeciendo la Torá del Nuevo Testamento. Estás desobedeciendo la Torá del Nuevo Testamento, no estás ejerciendo tu sacerdocio como sacerdote de Dios. Porque dice, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene interpretación, tiene revelación. Hágase todo para edificación. Entonces, las cosas que extractamos de acá es que procuren abundar en dones para la edificación de la iglesia. Que cada uno de vosotros tiene salmo. Tiene, dice. O sea que si no leíste en toda la semana ningún salmo, no vas a tener salmo. Cada uno de vosotros tiene doctrina. O sea que si no estudiaste la Biblia en toda la semana, tampoco vas a tener doctrina. Cada uno de vosotros tiene lengua. No tenemos la experiencia de vivir en Jerusalén, donde venían gente con 70 idiomas diferentes. Ahí no necesitamos hablar en diferentes idiomas.
Tiene revelación, revelación sí necesitamos, revelación de las Escrituras, obviamente. Tiene interpretación. Y agrega, mismo ahí en el versículo 32, que podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. O sea, todos podemos ser portavoces de Dios, o sea, portavoces de su palabra. Dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Podemos profetizar todos sabiendo que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas, no hace falta salir gritando y saltando entre las sillas, ¿no? Muy interesante esto. La mesa del Señor entonces representa la relación horizontal entre los hermanos que se da durante la totalidad de esa reunión congregacional de los miembros del cuerpo de Cristo. El motivo de la reunión congregacional de las piedras vivas que forman el templo santo para morada de Dios por el Espíritu del Nuevo Testamento era participar de una reunión para la edificación del cuerpo de Cristo alrededor de la mesa del Señor, cuyo punto culminante de adoración, porque toda la reunión es adoración, más todavía, toda la vida del creyente debe ser adoración, porque Yahshua dijo que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Por lo tanto, toda la vida del creyente debe ser adoración, cuanto más ese momento donde se reúne la familia de Dios es la adoración congregacional, la adoración del cuerpo. Y el punto culminante de esa adoración es comer la cena del Señor. Debemos entender entonces que la reunión congregacional es una reunión de mesa, o mejor dicho, es una reunión alrededor de una mesa, y esa mesa es la mesa del Señor. Entonces, la mesa es toda la reunión congregacional, y toda la reunión congregacional se desarrolla alrededor de la mesa. O sea, a ver, la cena del día viernes es cuando estamos masticando. La cena del día viernes, cuando estamos masticando, o cuando decimos, me invitó un amigo a cenar a su casa. ¿Cuándo empieza la cena? La cena empieza cuando me siento a la mesa. Cuando me siento a la mesa, en la casa de mi amigo, ya estoy en la cena. Y no empecé a masticar. Puede ser que hablemos un rato. Puede ser que contemos alguna experiencia. Eso se llama testimonio en el lenguaje religioso. Que contemos alguna experiencia. O sea, testimonio. Puede ser que dice, pues te quería contar que escribí una nueva canción, porque me encanta escribir canciones. Ay, mira, a ver, acá tengo una guitarra, a ver. O lo hacemos al final. Hemos hecho cenas con amigos y después de la cena hemos pasado 1 o 2 horas cantando canciones. Si eran amigos creyentes, cantando canciones de fe, y si eran amigos inconversos, cantando folclore. Pero hemos pasado, al final de muchas cenas, bastante tiempo cantando. Entonces, puedo contar mi experiencia, y ahí ya viene la comida, y ya comenzamos a comer, pero antes de comer, en la cena del viernes, bendecimos el pan, bendecimos el vino, o sea, damos gracias por el vino, damos gracias por la copa de vino, por el pan, lo repartimos, nos bendecimos mutuamente, nos edificamos mutuamente con la palabra de Dios, con compartir la porción de la semana, comemos, nos reímos, nos gozamos, nos compartimos las dificultades, los problemas, las alegrías, y nos aconsejamos, nos edificamos mutuamente y estamos juntos en una relación de amor. Yo cada vez que doy gracias el día viernes, antes de empezar la cena familiar del día de reposo con mi familia, doy gracias porque es una mesa de amor. Gracias porque alrededor de esta mesa está mi familia y esta es una cena de amor. El vínculo que nos une es el amor que nos tenemos los unos a los otros
como familia, como familia. Miren cuántas cosas, miren, podríamos hablar un par de horas en relación con esto, para que entendamos, y vamos a entender realmente lo que es la reunión congregacional, porque si no llegamos al salón de reuniones o a la casa donde hacemos las reuniones y no sabemos ni lo que tenemos que hacer. Y es porque no hemos comenzado practicando nuestro sacerdocio como sacerdotes de nuestra familia, de nuestra propia familia. Entonces, toda la reunión congregacional es la cena. Toda la reunión congregacional es la cena. Y toda la reunión congregacional se desarrolla, o se debe desarrollar alrededor de la mesa del Señor. Entonces, la Escritura nos enseña la diferencia entre lo que es la mesa del Señor y lo que es la cena del Señor. En 1 Corintios 10:21, ustedes lo tienen en su pantalla, dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Ahí lo menciona como mesa, mesa. Mesa es el mueble alrededor del cual se reúne toda la familia. Entonces, no es igual al concepto de la cena del Señor, aunque están estos dos conceptos relacionados. La primera se refiere a un privilegio espiritual que concierne a todos los creyentes de sentarse como familia alrededor de la mesa del Señor, del mueble. Y tiene que ver con la participación en la totalidad de los beneficios espirituales. Y estamos hablando de beneficios, ¿se dan cuenta? Tiene que ver con la participación en la totalidad de los beneficios espirituales, que son la porción de cada redimido del Señor al recibir los dones del Espíritu Santo para la mutua edificación del cuerpo. Ahí tienen una porción, ¿ven? Una porción riquísima. El primer plato. ¿Cuál es la porción? La porción de cada redimido del Señor al recibir los dones del Espíritu. El regalo, el primer plato. Los dones del Espíritu para la mutua edificación del cuerpo. Nunca debemos olvidar que estar sentado a la mesa del Señor no es un derecho. No es un derecho que tiene persona alguna. Es un privilegio. Vengo porque tengo derecho, porque estoy bautizado. No, Señor. No es un derecho, es un privilegio. Y lo debemos tomar como tal. Tal vez por esto que la mesa del Señor es la única cosa material que en la Biblia se menciona como que está presente en las reuniones de la iglesia o congregación. Nunca se menciona un púlpito, nunca se menciona un escenario mal llamado plataforma en la religión evangélica, nunca se menciona floreros, canteros, lo que quieran ustedes. Lo que se menciona en las Escrituras es una mesa. Humilde, lisa y llanamente el símbolo de familia, una mesa. Es parte de la naturaleza misma de la cena del Señor, desde su instrucción por parte de Yahshua, que sea una participación de Jesucristo con su cuerpo. Él participa con su cuerpo, Él es el anfitrión. Es una celebración de los hermanos alrededor de la mesa con el Mesías de Dios como centro, quien es el anfitrión que nos invita y nos recibe en su mesa. En este sentido podemos ver que el Señor Jesucristo mismo, vemos que durante la reunión congregacional bíblica, el Señor Jesucristo, en su condición de cabeza de su cuerpo, de la familia de Dios, a través del Espíritu Santo, tenía libertad para expresarse a través de cada uno de los miembros a quienes iba indicando la acción a desarrollar dentro de la iglesia. La acción que debía desarrollar cada miembro para la mutua edificación y por ende la edificación de su propio cuerpo. Esto funciona cuando toda la reunión congregacional se desarrolla como una verdadera familia, y lo insisto y lo voy a insistir hasta el cansancio, que todo esto funciona cuando la reunión congregacional se desarrolla como una verdadera familia alrededor de la mesa sobre la que están los símbolos
que representan a Yeshua de Nazaret, el ungido de Dios, es decir, los símbolos que representan su cuerpo y su sangre. Entonces, les hablaba al principio de beneficios. Beneficios. Cuando hablé del código de barras ese que aparece de los beneficios de las inversiones. La gente que está con nosotros debe saber, principalmente los simpatizantes y seguidores, que todavía no se han convertido a Dios, todavía no se han bautizado, por lo tanto, todavía no pertenecen a la familia de Dios, porque se añade a la familia de Dios a través del bautismo. Entonces, todos aquellos que no se han bautizado todavía, es importante que sepan cuáles serán los beneficios de pertenecer a la familia de Dios. Y es el tema que vamos a intentar desarrollar seguidamente. En primer lugar, la verdadera iglesia debe saber que la verdadera iglesia no es una institución religiosa. La verdadera iglesia no es una institución religiosa. En cambio, es una comunidad de amor, es una comunidad de fe, es una familia, y debe saber que en esta iglesia hay un lugar para él. Debe saber, en esta iglesia, que no es una institución religiosa, que no es una institución humana, que es una familia, la familia de Dios. No es simplemente una comunidad religiosa, sino que es una verdadera comunidad de amor. Y aquí en esta comunidad de amor, en esta familia, te aceptamos tal y como eres y como has llegado a este lugar. Dios te aceptamos. Lo cual no quiere decir que estemos aceptando el pecado, porque lo estamos aceptando como vino, no como va a ser transformado si se convierte. Esto está claro. Le podemos decir, Dios te ama y nosotros también te amamos. Y te damos la bienvenida a esta familia de fe. Leímos, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino miembros de la familia de Dios. Y Romanos 12:5 dice que somos miembros los unos de los otros. En segundo lugar, le podemos decir que aquí, en esta familia de Dios, en esta congregación, encontrarás apoyo y aliento para continuar adelante. Apoyo y aliento para continuar adelante. ¿Qué tipo de apoyo, qué tipo de aliento? Aquí encontrarás consejo bíblico para superar tus dificultades. Consejo bíblico para superar tus dificultades. Y ustedes ya saben cuáles son las dificultades. Las dificultades son las concupiscencias, lo que te tira hacia el pecado. Por eso Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Aquí encontrarás un consejo bíblico para superar tus dificultades. En segundo lugar, aquí vas a recibir palabra de aliento, palabra de ánimo para llevar un correcto caminar. Por eso Hebreos 10:24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso es exhortación mutua, es aliento mutuo, es estímulo mutuo. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino alentándonos, exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. También acá vas a recibir el cuidado espiritual de hermanos capacitados y con vocación de servicio. El cuidado espiritual de hermanos ¿cómo? Capacitados y con vocación de servicio. Por eso, hermanos que velen por ti, que velen por ti, que velen. Por eso Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso.
En tercer lugar, en la familia de Dios tenés un lugar. Aquí en esta familia de Dios tenés un lugar. Hay un lugar para ti, hay un lugar para vos, hay un lugar para vos. Para descubrir y usar tus talentos en el servicio a Dios. Para descubrir y usar tus talentos en el servicio al prójimo. Eso es el ministerio. Te voy a decir más. ¿Podemos decir así? Te voy a decir más. Aquí verdaderamente te necesitamos. Vos tenés valor y te queremos con nosotros. Estamos seguros que podés hacer una gran contribución a la iglesia local y estamos seguros que tu vida transformada, tu vida perteneciendo a esta familia, puedes hacer una gran contribución a la sociedad de esta ciudad. Tus dones, tus talentos serán muy útiles en esta iglesia local. Es muy importante este punto 3. En cuarto lugar, le podemos decir que fundamentalmente, aquí conocerás al Dios de la Biblia. La iglesia te proporciona beneficios que no podrás encontrar en ninguna otra parte del mundo. Vas a conocer al Dios de la Biblia y eso no lo vas a encontrar en ningún otro lugar que no sea en la familia de Dios, en la iglesia. En primer lugar, conocerás que Dios te ama. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En segundo lugar, vas a experimentar que Dios puede satisfacer cada una de tus necesidades. Dios puede satisfacer cada una de tus necesidades. Por eso Yeshua decía, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Aquí aprenderás de maneras prácticas e interesantes. Y acuérdense lo que estoy diciendo. De manera, y esto lo estoy diciendo para los pastores y líderes, aquí aprenderás de maneras prácticas e interesantes que el cristianismo no es un ritual religioso, es en realidad un estilo de vida. Dice que Yeshua, levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado de Jordán, y volvió el pueblo a juntarse, y de nuevo les enseñaba como solía. ¿De qué manera enseñaba Yeshua? De una manera práctica e interesante, por eso lo seguían, porque les interesaba. Interesante viene de que despierta el interés, y por eso lo seguían. Aquí encontrarás perdón, libertad, seguridad, propósito, amor, aceptación y fuerza. Por eso Yeshua tenía compasión de las multitudes. Sabía que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, que necesitaban perdón. Mírenlo ahí en sus pantallas, se lo voy a poner más grande. Perdón, libertad, seguridad, propósito, amor, aceptación y fuerza. En quinto lugar, solamente en su cabeza, en la cabeza de esta familia, en la cabeza de esta iglesia, que es Jesucristo, hallarás los valores fundamentales que te pueden asegurar la obtención de la verdadera felicidad. ¿Cuáles son los valores fundamentales que pueden asegurar a una persona la verdadera o la obtención de la verdadera felicidad? Y que no se pueden hallar en ninguna otra parte más que en la familia de Dios, en la iglesia. Que no se pueden hallar en el sistema del mundo, se pueden hallar en el sistema político, religioso, económico, por más que el sistema económico te haya favorecido y te haya llenado de plata, de riqueza. Ningún sistema, ni el social, ni el político, ni el económico, ni el religioso, ningún sistema del mundo te puede dar estos valores que producen felicidad. Entonces, algunos objetivos del sistema no son darte felicidad. Son, en primer lugar, destrucción de la familia y sus valores.
y eso no te va a dar felicidad. El sistema tiende a la inducción, al individualismo, al egocentrismo y al materialismo. Y el sistema tiende a la masificación de los individuos. Ha utilizado el sistema para lograr esto, ya he dicho, el neuromarketing, el materialismo y el consumismo a través del neuromarketing, la publicidad que afecta al cerebro para crear necesidades de consumo. El clientelismo político en el sistema político, las adicciones tecnológicas, como la televisión, la internet, los videojuegos, las redes sociales. En el sistema religioso, el mercantilismo religioso, que te promete la satisfacción de tus necesidades a cambio de dinero, obviamente. Pero la buena noticia que tenemos para darte en esta familia de Dios, estamos hablando a aquel que queremos que se incorpore a la familia de Dios, que se bautice y pertenezca, que asuma un compromiso con la familia, que participe de la mesa familiar. La buena noticia es que, buena noticia es evangelio, ¿no es cierto? Evangelio significa buena noticia. Entonces la buena noticia, el evangelio, es que Jesús se dio a sí mismo para perdonar todos nuestros errores, para perdonar todos nuestros fracasos y librarnos del sistema que rige el mundo de nuestro tiempo. Gálatas 1:3 dice: gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, para librarnos del sistema de este mundo, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Solamente en Jesucristo podemos hallar los valores fundamentales que nos asegurarán una verdadera felicidad, y esos valores fundamentales son libertad, verdadera paz y verdadero amor. Libertad, paz y amor. En sexto lugar, le podemos decir que esto requiere algo de ti. Esto requiere algo de ti. La pertenencia requiere algo de ti. La pertenencia a mi familia se llama mi familia de sangre. Y yo les voy a decir por qué se llama mi familia de sangre. Porque cada uno de mis hijos tiene mi sangre. Simple y sencillamente, pues tiene mi sangre. Son mis hijos de sangre. Ustedes miran a Pablito, lo hicimos con la hada, y Pablito tiene nuestra sangre. Es al que ustedes más conocen. Es a quien ustedes más conocen. Es la familia de sangre porque tiene mi sangre. Mi sangre. Horacito tiene mi sangre, Anita tiene mi sangre, Pablito tiene mi sangre. Es mi familia de sangre. Por lo tanto, ¿qué es lo que se te pide para pertenecer a esta iglesia local? Que seas familia de sangre. Y se es familia de sangre a través de la sangre derramada de Yeshua, de Jesucristo, en la cruz del Calvario. La sangre que te limpió, que te lavó, te limpió de todos tus pecados. La sangre que te redimió, que te compró. Preciosa sangre que fue el precio que el Padre pagó para tu redención. La sangre de su propio Hijo que pagó para tu redención, Yahweh nuestro Dios. El precio de sangre. Entonces, cualquier persona que recibe a Yeshua, el Evangelio de Yeshua, y a Él mismo en el corazón, porque el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que tiene al Hijo de Dios, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, te ha hecho familia de sangre porque has sido comprado a través
de su sangre, familia de Dios, adoptados como hijos de Dios. ¿Qué se requiere de cada uno de ustedes para pertenecer a esta familia de sangre? Una decisión y un compromiso. Acuérdense, una decisión y un compromiso. Una decisión de dejar a Dios gobernar en tu vida. Vamos a decirlo, en lugar de gobernar, mandar. Mandar en tu vida. Esto significa lisa y llanamente entrar en su reino. Entrar en su reino. En un reino el rey manda, los súbditos obedecen. Entonces, dejar que Él reine en mi vida, que Él mande a través de sus instrucciones contenidas en la Biblia. Por eso se requiere un compromiso de vivir una vida según sus instrucciones expresadas en su palabra, la Biblia. Lo que se te pide, y esto quede muy claro, lo que se te pide, lo que le pedimos al simpatizante y seguidor, para que pertenezca a esta familia de Dios, es un sincero compromiso con Dios y con la iglesia local. Un sincero compromiso con Dios, compromiso con Dios y con la iglesia local. Que recibas a Jesucristo en tu corazón y así seas hecho un hijo de Dios y que te unas con esta iglesia local, que es una parte de su cuerpo en la tierra, y la manera de unirte a esta iglesia local es pasando por las aguas del bautismo para vivir una nueva vida siguiendo las instrucciones de Dios, las cuales se te enseñarán a través del discipulado. Las cuales, lo repito para los pastores y líderes, las cuales se te enseñarán a través del discipulado. Muy importante, es muy importante que ustedes tomen nota de estos conceptos, para eso los hemos dado. Somos miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos, ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahí tienen un gráfico muy hermoso. Dios el Padre, los hermanos y hermanas en Cristo, Cristo el fundamento, la principal piedra del ángulo. Cada uno tiene un lugar en la familia de Dios, cada uno tiene un lugar en la mesa de Yeshua, cada uno tiene una función. Quiero que lo podamos entender, que no se nos haga revelación esto, que se nos haga revelación a nuestra mente, revelación a nuestro corazón. No estamos hablando de poca cosa, estamos hablando de algo muy importante, muy trascendente, muy relevante, muy impresionante, que humildes criaturas, ínfimas criaturas, pequeñas criaturas dentro del universo, que probablemente en la inmensidad del universo, para vernos habría que mirarlos con un telescopio súper incrementado para poder ver dentro del universo a cada uno de nosotros, y tal vez ni siquiera con ese tipo de telescopio o microscopio podríamos llegar a ser percibidos. Sin embargo, Dios nos ha hecho miembros de su propia familia, miembros de la familia de Dios. Es impresionante, es impactante. Yo, sinceramente, he puesto de mi corazón todo para poder enseñarlo, para poder explicarlo, lo más claro que he podido, porque en realidad lo que deseo con todo mi corazón es que el Espíritu Santo les haga revelación esto en la mente y en el corazón. Yo sé que no depende de lo pedagógico y que yo haya podido ser, que cada uno de ustedes necesita la revelación de las Sagradas Escrituras. Acuérdense, cada uno de ustedes, y yo también, la Biblia se recibe y se entiende por revelación.
por revelación. Por eso la Escritura dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual se la va a dar sin reproche, en abundancia, sin reproche. ¿Por qué? Porque la Biblia se entiende por revelación, no se entiende por intelecto, no se entiende por ser más inteligente o menos inteligente, se entiende por revelación del Espíritu Santo. Y yo anhelo y deseo que esta lección que hemos estudiado hoy se les haga revelación, que ustedes puedan ser llenos del Espíritu Santo, para que entiendan lo inmenso, no lo inmenso, lo inconmensurable de esta revelación de que somos miembros de la familia de Dios. Inconmensurable de que somos miembros de la familia de Dios. Yo les pido que manden su trabajo práctico para aprobar la clase de hoy. Ya saben cómo hacerlo, como indica el libro, el material de estudio, y a dónde mandarlo. Ahí tienen la dirección de correo electrónico al pie. Por supuesto que las asistencias a las clases se miden en función de los trabajos prácticos recibidos. El trabajo práctico que se recibe implica un presente, se mide la asistencia con los trabajos prácticos, y al final se va a entregar un certificado, un diploma de la aprobación no de este módulo, sino de todo el curso bíblico del Reino de Dios. Si alguno ha perdido esta clase, siempre tiene la posibilidad de verlo grabada, y ahí donde puede detenerse, retroceder, tomar nota de los textos que necesite, volver a escuchar algunas cosas, grabada on demand en la misma página de la Facultad Bíblica. Se mete en la página de la Facultad Bíblica y la ve on demand. Así que yo les agradezco mucho haber compartido con nosotros esta clase. Obviamente que los esperamos la próxima semana para continuar aprendiendo juntos. Dios los bendiga, Dios los guarde. Amén. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.